paz y bendiciones para todos. Hoy, nuestra pequeña, pero grande instrucción tiene por título 11 señales y maravillas. El poder de Jehová y sustento espiritual para transformar nuestra vida. Parte 1. Entre los ecos del tiempo y los susurros de la eternidad. En el cruce del ayer y el siempre. Una historia comenzó. Una historia que lleva las cicatrices de la antigüedad, pero que hoy late en el pulso de nuestra existencia. Un mensaje tallado en la memoria de los cielos, pero que también tiene el propósito de dejar su huella en nuestros corazones. Prepárate, porque hoy entraremos dentro de las páginas de la Torá, otros textos apócrifos, históricos y evidencias arqueológicas, en un viaje al pasado, pero con un enfoque hacia el mañana y el siempre, para entender verdades no conocidas por la gran mayoría, y cómo esas verdades aportan sustento vigente para nuestras luchas internas y pueden traer refrigerio para nuestras almas y espíritus. En este viaje abordaremos unas escrituras poco conocidas por la gran mayoría, llamadas los Midrashim, que entran dentro de la mal llamada clasificación moderna de apócrifos, sin entrar en conflicto con la aceptación o no que cada uno exprese de estos libros. En este canal escudriñamos y exponemos todas las escrituras, todos los textos, todas las evidencias arqueológicas que puedan aportar a nuestro crecimiento y edificación espiritual. Cada uno es libre de decidir qué cree, qué recibe o rechaza. Solo los animamos a reflexionar en examinadlo todo. Retened lo bueno. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 21. Con esto en mente, conozcamos primeramente lo que son los Midrashim. Antes de abordar este viaje al pasado, de mucha edificación, el término Midrashim proviene de la raíz hebrea darach, que significa buscar, en busca de, escudriñar, inquirir. Es una palabra con un profundo sentido de búsqueda espiritual, como lo observamos en el siguiente verso. Poned, pues, ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Elohim. Primera de Crónicas capítulo 22 verso 19. El Todopoderoso dictó a Moisés el texto de toda la Torá, desde la primer palabra, Berechit, en el principio, hasta las últimas palabras. Al mismo tiempo, le proporcionó a Moisés una explicación oral detallada de lo que le estaba dictando. Sin embargo, Jehová le advirtió a Moisés no poner por escrito
La explicación oral por un tiempo. Moisés y los sabios cuidaron de preservar no solo los rollos escritos de la Torá, sino también la explicación oral de los mismos. La estudiaron y la transmitieron de generación en generación. Sin embargo, llegó el momento en que los líderes de la Torá de una generación consideraron que la explicación oral no podía ser conservada en la memoria únicamente, como lo hicieran las generaciones anteriores. Las persecuciones y sufrimientos que el pueblo judío padecía en manos de los enemigos afectaba su tranquilidad mental y poder de concentración. La explicación oral corría peligro de ser olvidada. Los sabios, por lo tanto, aplicaron una regla transmitida por Moisés, que autorizaba a los sabios de la Torá, líderes de una generación, a tomar ciertas medidas de emergencia, a fin de asegurar la supervivencia de estas enseñanzas. Dicha medida de emergencia fue la de emprender a compilación de la explicación oral en varios volúmenes escritos. Los orígenes de estas escrituras datan desde el periodo del Segundo Templo, siglo V antes de Yeshua hasta el siglo I después de Yeshua. En estas escrituras, además de la explicación oral dada por Jehová, también se encuentran datos históricos de los acontecimientos más importantes de la Torá. Ahora sí, entremos de lleno en este viaje al pasado de las 11 señales y maravillas. Probablemente, este relato escritural ya lo hemos escuchado multitud de veces, pero probablemente ninguna nos había mostrado las verdades que hoy descubriremos juntos. Aunque con frecuencia se le ha llamado a este relato escritural como las 10 plagas. También Jehová se refiere a esos eventos como señales y maravillas. Cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. Salmos capítulo 78 verso 43. Entonces, serían 11 las señales y maravillas que Jehová hizo, teniendo en cuenta, como primera, la conversión de la vara de Aarón en culebra. Cada señal o maravilla que iba a azotar a la nación de Egipto fue un ataque directo hacia sus ídolos, magos y hechiceros poderosos. Jehová iba a confrontar directamente cada falsa creencia para echar por tierra sus convicciones. Pero también son mensajes directos a nuestros corazones y almas, con aplicaciones espirituales que pueden transformar nuestras vidas. Toda una nación iba a ser humillada y derrotada por primera vez, sin levantar un arma, junto a su faraón, ejército y su séquito de brujos ocultistas. Veamos entonces cada una de estas señales y maravillas, más allá de lo que se ve a simple vista, y su sustento para nosotros ahora. Cada sustento espiritual se asociará con versos de la Torá, que te invito a leer y reflexionar por tu cuenta.
La vara transformada en serpiente. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: Si Faraón os respondiere diciendo: Mostrad milagro. Dirás a Aarón: Toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron, pues, Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Éxodo capítulo 7 versos del 8 al 12. Con respecto a esta cita bíblica, uno de los Midrashim, conocido como Midrash, dice Shemot, menciona: existían 400 entradas diferentes al palacio del faraón. Cada puerta estaba custodiada por leones, osos y otras bestias salvajes. Cuando los guardias advirtieron a Moisés y a Aarón, dejaron sueltos a 2 jóvenes leones que corrieron deprisa hacia ellos. Moisés ondeó su vara, y ellos inmediatamente se serenaron, y trotaron al lado de Moisés y a Aarón, tan obedientes como corderos. Todas las otras bestias salvajes también se volvieron mansas, y lamieron los pies de Moisés y a Aarón. Los guardias se maravillaron ante la escena. Nunca en sus vidas habían visto hombres aún remotamente similares a estos 2 altos individuos barbados. Ellos eran inspiradores de temor reverente, con ojos ardientes como el sol, y rostros irradiando grandeza. Sus palabras eran vehementes, y en sus manos sostenían la vara sobre la que el nombre Jehová estaba grabado. Les parecieron a los guardias semejantes a ángeles más que a hombres. Respetuosamente les permitieron entrar, e informaron al faraón de su arribo. El faraón castigó más tarde a los guardias del palacio por admitirlos sin permiso. Él hizo ejecutar a algunos de ellos y expulsar a otros de sus funciones. ¿Quiénes sois vosotros? El faraón se dirigió a Moisés y a Aarón. Ellos replicaron: Nosotros somos mensajeros de Jehová. Jehová dice: Deja ir a mi pueblo, para que ellos puedan servirme en el desierto. ¿Quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová. Él nunca me envió una carta ni me honró con un presente. Contestó el faraón: Él es el Jehová de los hebreos. Moisés y Aarón explicaron: ¿Poseen ellos un ídolo? ¿Por qué entonces él no los salvó en todos estos años? Él esperó hasta que llegara el tiempo de castigarlos de una vez y por todos vuestros numerosos delitos. Si él es un ídolo, como vosotros decís que él es, dejad que encuentre su nombre en mis registros. El faraón poseía enciclopedias que listaban los ídolos de todas las naciones.
Él buscó bajo los nombres de los ídolos de Amón, Sidón, Moab y todas las otras naciones. Mas no pudo encontrar mención del Todopoderoso. No existe tal ídolo. Él declaró. Él no aparece en ninguno de mis libros. Por supuesto el faraón había escuchado el nombre de Jehová. Y como él había asistido a Abraham, Yitzhak y Jacob, él negó con intención su existencia, de tal modo que no tuviera que escuchar su mensaje. Por consiguiente, Moisés y Aarón contestaron abruptamente: tonto. Vos lo buscáis en el lugar equivocado. Vuestros libros solo mencionan ídolos sin vida. Vos no hallaréis al Todopoderoso allí. Nuestro Jehová es el Jehová viviente, el Adón del universo. Faraón los interrogó: ¿vuestro Jehová es viejo o joven? ¿Cuántas ciudades él ha conquistado? ¿Cuán grande es su ejército? ¿Por cuántos años él ha sido soberano? Jehová existió antes que el mundo, y vivirá por siempre. Él os creó y os dio vida. ¿Y cuáles son sus proezas?, preguntó el faraón. Él sostiene al cielo y la tierra. Su voz parte de las ardientes llamas. Su arco es fuego. Sus flechas llamas. Las nubes son su escudo. Y el trueno su espada. Él forma colinas y montañas con hierba. Trae lluvia y rocío. Y hace que la hierba crezca. Él contesta los gritos de la mujer en parto. Forma el embrión en el útero de la madre. Y trae al niño al mundo. Vos mentís. Yo soy el amo del mundo. Yo creé tanto al Nilo como a mí mismo, proclamó el faraón. Jehová respondió: maldito. Vos sufriréis por medio de este mismo río, cuyas aguas se volverán sangre. Idos ya. El faraón les ordenó. Él llamó a su consejero Bilam, junto con sus hijos, para relatarles la conversación. ¿Qué os importan ellos?, se mofó Bilam. Son magos corrientes al igual que lo somos nosotros. Cuando vengan aquí la próxima vez, nosotros los probaremos. Más adelante en este libro dice: Jehová ordenó a Moisés y a Aarón comandar al faraón: deja ir a los hijos de Israel. Él predijo: yo endureceré el corazón del faraón, y luego multiplicaré mis señales y maravillas en Egipto. Moisés y Aarón se presentaron en el palacio. Al verlos, el faraón montó en cólera. Volviéndose a los guardias, gritó: ¿no he dado yo órdenes explícitas de no admitir más a estas personas? Los guardias estaban confundidos. Nosotros no sabemos cómo ellos pudieron haber entrado, contestaron. Todas las puertas del palacio están sumamente vigiladas. El faraón se había jurado a sí mismo: cuando este hijo de Amram venga aquí la próxima, lo apuñalaré, lo colgaré, lo quemaré, encontraré algún tipo de muerte que lo acabe. Pero tan pronto como Moisés entró,
El faraón se volvió tan mudo como una estaca. Y no se atrevió a tocarlo. Moisés y Aarón transmitieron el mensaje de Jehová al faraón. Cuando el rey solicitó una señal a Aarón, en presencia de la corte egipcia entera, arrojó su vara al suelo y fue transformada en una serpiente. El faraón comenzó a reír. ¿Son estas las maravillas de vuestro ídolo? Se mofó. Las personas usualmente intentan vender mercadería en un lugar donde se necesita, no en un lugar donde existe abundancia de ella. Nosotros los egipcios somos los más famosos hechiceros en el mundo. Y vosotros creísteis que podríais enseñarnos a nosotros magia. Este truco es tan fácil para nosotros que hasta mi esposa sabe cómo realizarlo. Él hizo señas a su esposa, quien en realidad era tan experta en brujería como todos los otros magos egipcios combinados. Y él le dijo: ¿veis a estos judíos que han venido aquí para burlarse de nosotros? Él dio a su esposa un bastón, ordenándole convertirlo en una serpiente. Ella lo hizo. El faraón se burló. Aún los niños egipcios son capaces de realizar esta suerte. Ordenó que algunos niños de 4 o 5 años fueran traídos y les entregó varas. Todos pudieron convertir los palos en culebras. El patio completo se llenó con retorcidas culebras. Los dos renombrados magos egipcios, Janés y Jambres, ridiculizaron a Moisés diciendo: ¿intentáis vos vender paja en Ofarim, una ciudad superabundante de paja? ¿Realmente creísteis que nosotros seríamos impresionados con vuestra magia en este país el cual originó el arte de la magia negra? Moisés contestó: ese es precisamente el por qué Jehová me envía a mí aquí. Si alguien tiene buenas verduras para vender, las lleva a un mercado donde los compradores son expertos y las apreciarán. Las palabras de Moisés implicaban: eventualmente vosotros, quienes sois expertos en magia, deberéis testificar la verdad, que nuestras maravillas no tienen sus orígenes en magia. Son fenómenos sobrenaturales, los cuales pueden solo ser logrados por el poder de Jehová. La serpiente de Aarón abrió su boca de par en par y devoró a todas las otras culebras que estaban deslizándose por el suelo. Este truco es tan viejo como Adán. Se mofó el consejero Bilam. Todo el mundo sabe que una serpiente puede tragar a otra. Que Aarón nos muestre. Si él sabe cómo hacer que un bastón trague a todos los otros bastones. Si él es capaz de eso, nosotros sabremos que no es un hechicero común, sino que es socorrido por la fuerza de Jehová. Un milagro ocurrió. Y la serpiente de Aarón se volvió nuevamente una vara y devoró a todos los otros bastones. El faraón tembló. ¿Qué, si él ahora ordena a su bastón tragarse tanto a mí como a mi trono? Pensó. No obstante, como Jehová había predicho,
El faraón endureció su corazón y rehusó dejar libres a los hijos de Israel. Antes de entrar en detalle de cómo Jehová manifestó su poder y atacó la idolatría pagana, es clave recordar que para Jehová es importante nuestra pureza de labios. En aquel tiempo, devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová. Sofonías capítulo 3 verso 9. El nombre de nuestro Padre Creador es Jehová, y no de IOS. Reflexionemos en lo siguiente. ¿A quién me asemejáis? Y me igualáis. Y me comparáis. ¿Para qué seamos semejantes? Isaías capítulo 46 verso 5. Dios. 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 Dios por todas partes. Dios del sol. Dios de la luna. Dios de las cosechas. Dios del fuego. Etc. Solo para fines de estas instrucciones o enseñanzas se ha utilizado la palabra Dios, pero para hacer referencia a toda la idolatría pagana. En esta señal, Jehová atacó a dos deidades paganas importantes para los egipcios: Wahet o Edjo, diosa egipcia protectora del faraón, representada por la cobra, presente en las coronas y cofres de los faraones. Se creía que esa cobra cobraba vida y atacaba a los enemigos del faraón si se sentía amenazado. Apep o Apophis representaba en la mitología egipcia a las fuerzas maléficas que habitan el Duat, inframundo, y a las tinieblas. Apophis era la encarnación del caos. Era llamada despectivamente Nepai, el que es como una tripa intestinal. Apophis representa el mal. Sin embargo, nunca sería aniquilada. Solo era dañada o sometida, ya que de otro modo, el ciclo solar no podría llevarse a cabo diariamente, y el mundo perecería. Los egipcios creían que, cuando el cielo se teñía de rojo, era a causa de las heridas provocadas a Apophis. También interpretaron que los eclipses eran obra suya en la lucha en el Duat. Cuando la vara de Aarón devora a estas culebras, demuestra el poder y autoridad de Jehová sobre estas dos deidades egipcias. Esta manifestación del poder de Jehová nos enseña algunas aplicaciones prácticas y sustento espiritual para nuestras vidas. El poder de Jehová es supremo y absoluto a cualquier fuerza humana o diabólica. Aunque el mundo pueda ofrecer falsos milagros o parecer poderoso, no debemos temer a lo que se oponga a la verdad celestial.
No debemos dejarnos impresionar por lo espectacular, sino buscar lo que proviene genuinamente de Jehová. Nuestra fe debe estar basada en su verdad, no en señales externas. Tomémonos un momento para reflexionar en qué áreas de nuestra vida están controladas por el temor. ¿Qué áreas de nuestra vida han sido impresionadas por manifestaciones de poder? En los siguientes versos hay sustento espiritual para nosotros, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo capítulo 24 verso 24. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 9 y 10. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos. Porque Jehová tu Elohim es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Deuteronomio capítulo 31 verso 6. Jehová desenmascaró lo falso. Existen muchas influencias engañosas que imitan la verdad. En un mundo lleno de imitaciones y engaños, debemos discernir y aferrarnos a su palabra. Y esta es mi oración: que su amor pueda desbordarse más y más, en pleno conocimiento y profundidad de discernimiento, para que puedan determinar lo que es mejor, a fin de que sean puros y sin culpa para el día de Yeshua. Filipenses capítulo 1 versos del 9 al 10. La serpiente como símbolo de transformación. La serpiente, en la Torá, a menudo representa el mal, pero aquí es usada por Jehová para demostrar su poder y enseñarnos que Él puede transformar incluso lo que parece negativo en un instrumento de su voluntad. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Jehová lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis capítulo 50 verso 20. En el próximo video continuaremos con la enseñanza de las 11 señales y maravillas, el poder de Jehová y sustento espiritual para transformar nuestra vida. No te lo pierdas. Recordemos la profunda enseñanza espiritual de Moisés cuando estaba confrontando al faraón y su corte. Si alguien tiene buenas verduras para vender, las lleva a un mercado donde los compradores son expertos y las apreciarán. Hoy Jehová nos ha compartido buenas verduras espirituales para que nosotros las apreciemos. Si este mensaje te ha servido, compártelo. Que Jehová los colme de paz, sabiduría y bendiciones en su vida diaria.